Hay pocos crímenes capaces de estremecernos tanto como los que ocurren entre miembros de una misma familia. Esto lo pudimos ver en el video que hice acerca de la familia Turpin, por ejemplo. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una situación bastante diferente. El caso de un hijo arrebatándole la vida a su propia madre. La mujer que lo llevó en su vientre durante 9 meses, que lo alimentó, que lo protegió, que celebró cada uno de sus logros, que jamás se perdió uno de sus partidos de béisbol. Siempre estaba allí, alentándolo desde las gradas. Eso era Rita Pullett para su hijo Michael, pero la madrugada del 5 de diciembre de 1998, todo cambió. Michael salió desesperado de la casa. Instantes antes, había encontrado el cuerpo de su madre. Detrás de él, las llamas comenzaban a consumir la vivienda. La policía creyó resolver el caso en apenas unos días, y un jurado también lo hizo. Michael fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su propia madre. Durante años, el caso pareció estar completamente resuelto, hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. La ciencia comenzó a cuestionar las mismas pruebas que en aquel día habían condenado a Michael. Y entonces surgió una pregunta que sigue sin tener una respuesta definitiva. ¿Condenaron al verdadero culpable? ¿O enviaron a un inocente a pasar más de 20 años tras las rejas? Mi nombre es Sebs y esta es la historia de Michael Pullett, un caso en donde nada es tan sencillo como parece. Bienvenidos. Hopewell, Missouri, finales de 1998. Michael Pullett tenía apenas 14 años. Vivía con su madre, Rita, en una casa móvil ubicada en una zona bastante tranquila del estado de Missouri. Según el propio Michael, su madre era una persona muy presente en su vida. En entrevistas concedidas años después, recordaría que nunca faltaba a sus partidos de béisbol y fútbol y que siempre hacía lo posible por apoyarlo en todo lo que él necesitara. Pocos meses antes, Rita se había divorciado de su esposo, Ed Pullett. Michael alternaba el tiempo entre ambos padres, y nada hacía pensar que esa familia estaba a punto de convertirse en protagonista de uno de los casos judiciales más polémicos del estado de Missouri. La tarde del 4 de diciembre de 1998, Michael debía pasar el fin de semana con su padre. Sin embargo, según los registros del caso, Ed llamó para avisar que no podía recogerlo sino hasta el día siguiente. Dada la situación, Michael salió entonces con algunos amigos. Pasaron tiempo juntos y más tarde regresaron a la casa para jugar videojuegos. Uno de sus amigos, Josh, aceptó la invitación de pasar la noche allí. Antes de volver definitivamente a la casa, según los investigadores, los dos muchachos intentaron prenderle fuego a un durmiente de ferrocarril, que es algo así como una pieza gruesa de madera que va debajo de los rieles del tren. En ese momento parecía una travesura adolescente. Con el tiempo, la fiscalía intentaría convertir ese detalle en una pieza importante de su teoría, pues según ellos, esto demostraría comportamientos y rasgos de un pirómano en Michael. Poco después de la medianoche, Rita llegó a casa. Había estado en un bar con unos amigos. Llevó comida para los dos muchachos, revisó el contestador automático y se fue a dormir. Michael y Josh entraron a la habitación. Según ambos, fumaron antes de acostarse mientras una radio seguía sonando de fondo. Ninguno de los dos imaginaba que, horas después, sus vidas cambiarían para siempre.
Todavía era de madrugada cuando Michael abrió los ojos. Lo primero que sintió fue un olor muy fuerte a humo. Según contaría después, incluso le preguntó a Josh si estaba fumando un cigarrillo, a lo cual Josh respondió que no. Cuando abrieron la puerta de la habitación, entendieron que algo iba muy mal. El tráiler estaba completamente lleno de humo. Los dos entonces comenzaron a avanzar agachados para poder respirar. Michael lo primero que hizo fue correr hacia la habitación de su madre y allí encontró una escena que jamás olvidaría. Rita estaba en el suelo. Su cuerpo ya estaba siendo alcanzado por las llamas. Según su relato, Michael intentó acercarse, pero por la intensidad de las llamas salió de la casa buscando una manguera de jardín para poder apagar el incendio. Sin embargo, la manguera era demasiado corta. Mientras tanto, Josh corrió hasta la casa de un vecino para pedir que llamaran al 911. Los bomberos llegaron pocos minutos después. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Rita había muerto. Lo que inicialmente parecía un incendio doméstico estaba a punto de convertirse en una investigación por homicidio. Cuando los bomberos lograron extinguir el incendio, hicieron un descubrimiento que cambió el rumbo de la investigación por completo. La autopsia reveló que Rita Pullett no solo había muerto durante el incendio, también presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza. Aquello ya no era un incendio doméstico, sino un posible homicidio. Los investigadores comenzaron a analizar quién había estado dentro de la vivienda esa madrugada. En teoría, solo habían 3 personas: Rita, Michael y Josh. Al principio, tanto Michael como Josh fueron considerados sospechosos. Sin embargo, ambos fueron interrogados por separado y sus versiones coincidían prácticamente punto por punto. Además, ninguno presentaba sangre, heridas defensivas, arañazos, ni un olor a gasolina cuando fueron examinados. Pese a ello, la atención de los investigadores comenzó a concentrarse casi exclusivamente en Michael. ¿Por qué? Porque la policía creyó haber encontrado varias piezas que, juntas, parecían formar un rompecabezas. La primera de estas piezas era el incendio. Un investigador concluyó desde los primeros momentos que alguien había utilizado gasolina para iniciar el fuego. Más adelante se analizarían los zapatos de Michael y las autoridades afirmaron haber encontrado residuos compatibles con gasolina. La segunda pieza del rompecabezas era el comportamiento que Michael demostraba. Durante los interrogatorios, los investigadores dijeron que Michael parecía extremadamente tranquilo, casi sospechosamente tranquilo. No lloraba, no mostraba la reacción emocional que ellos esperaban. Incluso hizo preguntas que a los policías les parecieron extrañas, como ¿quién se quedaría con la camioneta de su madre? ¿O quién pagaría por la autopsia y el funeral? Hoy sabemos que no existe una forma correcta de reaccionar ante un trauma. Personas distintas procesan el dolor de maneras completamente diferentes. Sin embargo, en aquel momento los investigadores interpretaron ese comportamiento como una señal de culpabilidad. La tercera y última pieza fue un detalle ocurrido apenas unas horas antes del crimen. La noche anterior, Michael y Josh habían intentado prender fuego a un viejo durmiente de ferrocarril, del cual ya hablamos anteriormente. Para la fiscalía, aquello demostraba que Michael tenía un interés poco común por el fuego. La defensa, por el contrario, argumentaría que se trataba simplemente de una travesura adolescente sin relación con el asesinato. Ninguna de estas pruebas por sí sola parecía definitiva, pero la fiscalía construiría su caso apoyándose en la suma de todas ellas. Y, para un jurado, fue suficiente.
En enero de 2002 comenzó el juicio. Michael tenía apenas 17 años, pero fue juzgado como un adulto. La estrategia de la fiscalía era sencilla. No necesitaban demostrar exactamente cómo ocurrió el crimen. Solo debían convencer al jurado de que Michael era la explicación más probable. Presentaron entonces su teoría. Hablaron del supuesto interés de Michael por el fuego. Insistieron en que su comportamiento después de la muerte de Rita no era el de un hijo inocente ni dolido. Y recordaron que era una de las pocas personas presentes dentro de la vivienda al momento de los hechos. La defensa, sin embargo, tuvo enormes dificultades. Diversos análisis posteriores al juicio criticarían duramente su actuación. Según esos análisis, la defensa llamó muy pocos testigos, no presentó una reconstrucción sólida de los hechos y apenas cuestionó algunos de los argumentos científicos presentados por la fiscalía. Es importante aclarar que estas críticas provienen de revisiones posteriores del caso y no significan por sí mismas que el juicio fuera inválido. Pero sí que ayudan a entender por qué muchos especialistas consideran que Michael no contó con una defensa particularmente sólida. Después de solo 5 horas de deliberación, el jurado emitió su decisión. Michael fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Parecía el final de la historia, pero en realidad era apenas el comienzo. Fue así como Michael fue condenado por el asesinato de su madre. Durante más de 2 décadas, Michael insistió en que era inocente. Y mientras tanto, fuera de prisión, la ciencia forense seguía evolucionando. Este sería el hecho que lo cambiaría absolutamente todo. El Midwest Innocence Project es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a investigar este tipo de casos, los cuales no son pocos, en donde personas son acusadas y condenadas por diversos crímenes sin que hayan pruebas lo suficientemente sólidas para apoyar esas acusaciones. Si te gustaría un video en donde hable de este tipo de casos, no dudes en hacérmelo saber a través de un comentario. El caso es que, con la ayuda de esta organización, distintos especialistas comenzaron a revisar las pruebas utilizadas durante el juicio. Lo primero que llamó la atención fue el supuesto rastro de gasolina encontrado en los zapatos de Michael. Nuevos análisis concluyeron que aquellos compuestos no correspondían necesariamente a gasolina. De hecho, podían explicarse por sustancias utilizadas durante el proceso de fabricación del propio calzado. Con el tiempo, la fiscalía reconocería que esa prueba ya no podía sostenerse como había sido presentada ante el jurado. Pero ese no fue el único problema. Los métodos utilizados para investigar incendios a finales de los años 90 también habían cambiado radicalmente. Muchas conclusiones que entonces se consideraban válidas, hoy son objeto de fuertes cuestionamientos dentro de la comunidad forense. Esto no significa automáticamente que Michael sea inocente, y es importante que dejemos eso claro desde un principio. Lo que significa es que algunas de las pruebas que convencieron al jurado en 2002 dejaron de tener el mismo peso científico con el paso del tiempo. Y cuando la ciencia cambia, también cambia la confianza que podemos tener en algunas condenas. Pero bueno, y si no fue Michael, entonces ¿quién lo hizo? Claramente estamos hablando de un asesinato. Rita no solamente murió por el fuego, ni el humo causados por el incendio. También tenía golpes,
según las autopsias. Y esa es la pregunta que ha mantenido este caso vivo durante más de 20 años. Y a la vez es la pregunta más difícil de responder. Durante la investigación existieron otras líneas que nunca llegaron a desarrollarse por completo. Una de ellas apuntaba al padre de Michael, Ed Pullett. Según registros del divorcio, la relación entre ambos había sido conflictiva y existían denuncias previas por violencia doméstica. Además, Rita había obtenido recientemente una resolución económica favorable que obligaba a Ed a realizar importantes pagos de manutención. No existe evidencia pública que demuestre que Ed asesinó a Rita y por eso no sería responsable de mi parte afirmar algo semejante. Sin embargo, sí es un hecho que llegó a ser considerado sospechoso durante la investigación. Otra hipótesis mencionada con el paso de los años involucra a un familiar de Ed. Algunos testigos aseguraron haber visto a esa persona cerca de la vivienda la mañana del crimen, e incluso afirmaron que parecía conocer lo ocurrido antes de que la noticia se hiciera pública. Estas declaraciones aparecen en distintas revisiones del caso, pero nunca fueron suficientes para presentar cargos. En otras palabras, existen hipótesis, existen sospechas, pero ninguna ha sido demostrada ante un tribunal. Y ese es precisamente uno de los mayores misterios de esta historia, porque si las pruebas contra Michael perdieron fuerza con el paso del tiempo, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Quién mató a Rita? Después de pasar más de 23 años en prisión, Michael Pullett volvió a caminar en libertad. Pero no porque un tribunal hubiera declarado su inocencia, ni porque la condena hubiera sido anulada. Michael salió en prisión en 2022 tras obtener la libertad condicional, una figura legal que permite a algunos reclusos cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel bajo estrictas condiciones de seguridad. Y esa diferencia es fundamental, porque legalmente Michael sigue siendo un hombre condenado por el asesinato de su propia madre. Hasta el día de hoy, ningún tribunal ha dicho que sea inocente. Lo que sí ha ocurrido es que, con el paso de los años, abogados, peritos y organizaciones dedicadas a revisar posibles errores judiciales han cuestionado varios de los pilares sobre los que se construyó la condena de Michael. Algunas pruebas científicas fueron reinterpretadas. Algunos métodos de investigación utilizados en aquella época hoy son objeto de fuertes críticas. Y varios expertos consideran que otras líneas de investigación nunca recibieron la atención que merecían. Sin embargo, una cosa es sembrar dudas sobre una condena, y otra muy distinta es demostrar quién cometió realmente el crimen. Por eso, mientras Michael intenta limpiar definitivamente su nombre en los tribunales, el asesinato de Rita continúa rodeado de preguntas que, casi 3 décadas después, siguen sin una respuesta concluyente. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda esta historia, porque si Michael Pullett no mató a su madre, entonces el verdadero responsable podría no haber respondido jamás ante la justicia. Este caso y la información presentada en este video respecto al mismo no demuestran necesariamente que Michael Pullett sea inocente, pero sí nos recuerda algo mucho más importante, y es que la justicia está hecha por seres humanos, y los seres humanos nos equivocamos. A lo largo de la historia hemos conocido numerosos casos en los que investigaciones enteras
terminaron contaminadas por una idea inicial. Casos en los que la policía se apresuró a señalar un sospechoso y a partir de ese momento comenzó a interpretar cada nueva evidencia como una confirmación de esa teoría, en lugar de preguntarse si realmente era correcta. En algunos de estos casos hubo interrogatorios coercitivos, confesiones falsas, pruebas mal interpretadas e incluso evidencia que años después sería desacreditada por los avances de la ciencia. Por eso, la verdadera lección de esta historia no es si Michael Pollitt es inocente o culpable. Eso lo dejamos a la justicia. La verdadera lección es que la justicia no puede depender de intuiciones, o de corazonadas, o de la necesidad de cerrar un caso rápidamente. Porque cuando una investigación deja de buscar la verdad para empezar a defender una teoría, el riesgo no es solo condenar a un inocente, también es dejar libre al verdadero culpable. Mi nombre es Sebs, gracias por acompañarme en este video. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Es Michael Pollitt un inocente en el lugar y momento equivocado? ¿O un culpable que está logrando salirse con la suya 23 años después? Les dejo entonces dos videos que les pueden interesar. Uno, el perturbador caso de la familia Turpin, unos padres que de alguna manera lograron aislar a sus hijos de la sociedad y de la realidad por completo durante años. Y por otro lado, otros 5 casos en los que la justicia falló y dejó a 5 asesinos en libertad y que hoy en día están entre nosotros. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo viaje al Vortex. Saludos.